Bueno, mi gente, y esta semana vamos a estar combinando algo tradicional boricua con nuestra parrilla. Cuando hagamos este pastel gigante de masa relleno de pulled pork, o simplemente tiramos un pernilito ahí en nuestra parrilla, chequéate eso, hasta que esa carne quedó tan y tan tierna que hasta el hueso se salió. Ay, papá. Así que si no te quieres perder esta y otras recetas, acuérdate de suscribirte a nuestro canal de YouTube para que te cheques este pastel boricua. Y esto solamente lo vas a ver aquí en Charnecos Barbecue Grill. Bueno, y lo primero que vamos a estar haciendo es preparando nuestro pernil. Este en particular es el famoso Boston Butt. Lo que voy a estar haciendo es removiendo un poquito esta grasita que tiene por aquí el pernil. Pero si tú no quieres pasar este trabajo que yo estoy pasando, eso es bien sencillo, chequéate. Mis amigos de José Santiago ya te lo tienen ya en trozos. Así que chequéate su página de josesantiagohomedelivery.com para que así tú lo puedas ordenar. Una vez hacemos esto, bien facilito el sazón. Sal, pimienta y un sobrecito de sazón con culantro y achiote. Por cada libra yo voy a estar usando una cucharadita de sal y una cucharadita de pimienta. Ya una vez tú mezcles esto, eso ya va a quedar. Y así se supone que se vea. Chequéate. Y con una cuchilla angosta o fina que tenga, a mí lo que me gusta es hacerle 2 o 3 cortes cerca del hueso para entonces poder añadirle un poco de ese sazón. Una vez yo le pueda echarle este sazón a través de todo ese hueso, lo que hago es que entonces empiezo a hacer lo mismo en la carne. Otro método que puedes utilizar sería el método de inyección. En él vas a combinar el agua, ya sea con cítrico, vinagre, sal, pimienta, azúcares, y puedes hacer lo mismo sin tener que hacerle un corte a la carne. Pero para eso, pues ya tú sabes cómo es. Ya luego vamos a inventar con eso. Y también te voy a estar haciendo un videito. Bueno, ya sazonamos la carne con la mitad del sazón que tenía preparado. La otra mitad que me queda, chequéate, le voy a estar añadiendo un sobrecito de sazón con culantro y achiote para poder echarle a la parte de afuera de la carne. Si eres alérgico al achiote, pues yo te recomiendo que uses paprika. Eso es básicamente pimiento rojo molido. Eso es para que le dé ese colorcito lindo a la carne. Y se supone que tu carne te quede así el pernil. Este fue preparado el día antes para así ponerlo a la nevera y eso vaya cogiendo sabor durante toda la noche. Bueno, y ahora sí, vamos a los ingredientes que vamos a usar para nuestra masa. Plátano verde, guineo verde, yautía blanca, yautía lila, una papita, calabaza y chequéate, tenemos ahí nuestro achiote. Bueno, y son muchos pasos los que vamos a estar haciendo y el primero de ellos va a ser empezar a pelar nuestro guineo y nuestro plátano. Para esta receta solamente voy a estar usando un plátano verde porque si usas más de uno esa masa se te va a poner un poco dura. Y una vez haces eso vas a coger un pelador de papa para entonces empezar a pelar tu yautía y tu papita que vayas a usar. Luego de eso vamos a empezar a sacarle la pulpa a la calabaza y solamente yo estar usando este pedazo de calabaza. Luego le vamos a estar removiendo la cáscara, que esto sí que está duro como es. Pero si la puedes picar un poquito más pequeña, yo creo que esa es la mejor opción. Y una vez ya tenemos todos estos ingredientes ya pelados, ahora es que viene lo bueno. Ahora es que vamos a sacar mollero aquí con el guaya que te guaya. Así que lo primero que vamos a estar guayando van a ser nuestros guineos. Una vez tú guayes tu guineo, chequéate, la yautía blanca, luego la yautía blanca, la yautía lila, y vas a ver cómo eso se está mezclando allá adentro. Toca el turno a la papita, luego la papita, seguimos con el plátano, chequéate. Y ahora el secreto es la calabaza, eso es lo que le hace la consistencia blandita y el colorcito a nuestra masa de pasteles. Y no importa el orden en que tú vayas a guayar todos estos ingredientes, porque esto se va a mezclar todo junto.
Lo más difícil es ver todo lo que me hace falta todavía. Ay, papá. Ya una vez ya tenga todos tus ingredientes guayados, ahora lo que vamos a hacer es empezar a sazonar la masa. Hay que usar bastante sal aquí. El truco de esto es que pues tienes que probar la masa. Si te sabe sosa, así te van a quedar los pasteles. Así que échale a tu gusto. Y tienes que ir mezclándole y seguir echándole sal. Esto lo vas a hacer de 2 a 3 veces. Normalmente se usan pimientos morrones en los pasteles, pero nada, yo lo voy a hacer aquí rostizado a la parrilla. Ese se va a tardar de 30 a 45 minutos. Mientras él se cocina, chequéate. Ya el sartén está calientito y vamos a hacer nuestro aceitito de achote. En ese tú le vas a mezclar con aceite de maíz y le vas a echar un poquito sobre donde están las semillas de achote. Y lo que queremos es que ese achote empiece a soltar ese color rojo que tiene. Eso es lo que le va a dar el color y el gusto a esa masa de pastel. Hay que asegurarse de que no lo dejes hervir. Si lo dejas hervir, lo que va a pasar es que ese aceite va a coger un sabor agrio. Y eso no lo queremos. Lo que queremos es solamente ese colorcito en el aceite de nosotros. También le eché un sobrecito de sazón con culantro y achote, solamente para ayudarle al color. Y una vez eso esté listo, chequéate, hay que sacarlo y escurrirlo. Y chequéate ese colorcito del aceite, ¿eh? Chach, brutal, chequéate. Bueno, y seguimos aquí con el invento. Ahora lo que quiero hacer es un guiso para el pernil. Vamos a estar echando aquí un poquito de aceite de oliva. Aquí ya tengo una cebolla amarilla y en trozos, un pimiento cubanel y tengo de 6 a 7 dientes de ajo. Eso lo que va a hacer es que vamos a echarle un poquito aquí a adobo Goya. Si es Goya tiene que ser bueno. Viramos nuestro pimiento, ese ya mismo lo vamos a sacar y vamos a dejar que eso se cocine ahí. Y después de 45 minutos, chequéate, yo creo que ya mi pimientito ya está listo. Vamos a sacarlo de la parrilla, vamos a ponerlo en esta bolsa y vamos a dejarlo ahí para entonces sacarle la cáscara. Mientras el guiso se cocina, chequéate, mira, ya tengo aquí el aceite de achote, ese es el que le vamos a echar a nuestra masa. Ahora bien sencillo, vamos a menear nuestra masa y poco a poco lo que vamos a hacer es que le vamos a seguir añadiendo de ese aceite con achote que tenemos ahí hasta que le echemos todo ese aceite. Más adelante vas a tener que hacer otra mezcla más de aceite con achote y yo te voy a explicar para qué. Bueno, y ahora como hice el gran combo de Puerto Rico y después que le pongan salsa, ay papá, así estamos. Bueno, y le zumbamos un pote de salsa de tomate Goya, lo mezclamos todito aquí y adivina qué le vamos a echar ahora. Otro sobrecito más de sazón con culantro y achote. Pero chequéate, este es el truco. Si no tiene color y no tiene sazón, pues entonces ¿de qué vale? Ese es el truco, mi gente. Vamos a mezclar todo esto aquí, vamos a dejar que eso empiece a hervir para entonces echarle un poco de agua. Y acuérdate que este va a ser el guiso de nuestro pernil, así que ya en mito te explico a lo que me refiero. Mientras tanto, vamos a dejarlo cocinar y vamos a meterle mano aquí a nuestro pimiento que ya está listo. Vamos a picarlo aquí a la parte de arriba, aquí donde están todas las semillas. Eso no lo quiero. Eso yo lo voy a meter otra vez aquí en la bolsa. Entonces chequéate, mira, ya con la cuchilla, eso está bien blandito, con la cuchilla tú le puedes empezar aquí para pelarle la piel y mira, poco a poco eso va a salir. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a picarlo aquí en lasca, dependiendo del tamaño que tú quieras. Y chacho, esto tiene unos olores brutales. Si no has hecho pimientos rostizados, yo te los recomiendo, chequéate qué lindo se ven. Ahora sí, chequéate nuestro guiso. Eso se ve y eso huele delicioso. Qué clase abusadora. Chequéate eso, mira para allá, mira. Bueno, y ahora sí, ya que terminé con todo lo demás, vamos a atender a nuestro pernil. Este lo voy a estar ahumando levemente en mi parrilla de gas con esta leña que tengo aquí de pecan y de cherry. Eso es de nuez y de cereza. Y sí, tengo que
humedecer un poco esa leña porque si no se me va a prender en la parrilla y eso no lo queremos. Y chequeate este tipo, mira para allá, ya lo saqué de la nevera, mira cómo eso se ve. Y mi parrilla ya está caliente a 350 grados Fahrenheit y quiero que ustedes escuchen esta melodía. Ay papá, este tipo va a estar aquí a fuego directo por 1 hora. Así que después de 15 minutos, pues yo tengo la manía de siempre hacerle a todas las carnes esas marcas a la parrilla. So, vamos a moverlo aquí a 90 grados y chequéate, mira, 15 minutos más. Ya estamos a 30 minutos y ahora sí que lo voy a virar para el otro lado. Solo puse el lado de donde está la grasita primero. Como pueden ver, esa leña ya está ahumando, eso está funcionando. Vamos a dejarlo así por otros 30 minutos más. Bueno, y hemos llegado ya a 60 minutos de cocción de nuestro pernil, el Boston Butt. Y así es como se ve, chequéate eso. Aquí es donde estamos mezclando algo tradicional puertorriqueño con el barbecue. ¿Quién dijo que no se podía hacer esto? ¿Ah? Entonces chequéate, mira, así es que voy a usar mi guiso. El guiso lo voy a poner en la bandeja. Luego de eso metemos el pernil. Chequéate, mira, directamente en la bandeja para que coja todos esos sabores del achote. Cebolla, pimiento, ajo, ya tú sabes. Ese sazón boricua. Mira qué lindo se ven esos colores ahí. Bueno, y les cuento que la noche anterior le estaba viendo este famoso youtuber, se llama Oscar. Él tiene su canal La Capital y él estaba haciendo un plato típico mexicano, se llama cochinita pibil. Yo miro hacia el lado, veo las hojas de guineo y yo dije, contra, esto más o menos parecido a lo que Oscar estaba haciendo anoche. Eso decidí añadirle las hojas ahí en el momento. Esto lo vamos a cubrir, vamos a meterlo para atrás a la parrilla a 350 grados y él va a estar ahí por 2 horas y media, 3 horas hasta que me dé una temperatura de 205 grados. Esa es la temperatura que estoy buscando. Y se supone que a 205 grados, chacho, esa carne esté tan y tan tierna que cuando yo jale ese hueso va a salir limpiecito. Así que vamos a ver si eso es cierto o es falso. Mientras eso se va cocinando, chequéate, ya yo limpié estas hojas aquí de guineo y vamos a empezar aquí a hacer nuestra bandeja. Lo que estoy buscando es cubrir la bandeja completa, pero tengo que añadirle un poquito más a cada lado para entonces hacer como un regalito y envolver nuestro pastel, así como acabo de hacer, chequéate, ¿ves? Así de sencillo, ¿ves? Y ya tenemos nuestra bandeja lista para nuestra masa. Y como les mencioné ahorita que teníamos que hacer más aceite con achote, esto es para que pues esa masa del pastel no se nos pegue a las hojas de guineo. También esto lo que estamos haciendo es creando capas de sabor. Si no le pongo este achote aquí abajo, no chacho, es que estos son los truquitos que no todo el mundo sabe. Y después se preguntan por qué los pasteles no quedan bien. Estos son los trucos. Bueno, y seguimos. Una vez ya tú tengas tus hojas de guineo cubiertas en aceite con achote, ahora es que le vamos a empezar a poner la masa. Y mi gente, yo no quiero unos pasteles de masa solamente. Yo lo que quiero es una capa finita de masa. Quiero mucha carne y otra capa de masa encima. Así que le vamos a echar la masa a la parte de abajo primero. Y con tu misma cuchara tú lo que vas a hacer es que la vas a regar. Y la vas a regar y le vas a añadir más donde necesite más. Y vas a crear tu capa de abajo. Hasta que esto se vea así. Mira qué linda se ve esa capa de masa. Y después de 3 horas vamos a ver con qué sorpresa nos encontramos. Chequéate eso, mi gente, mira. Cómo se ve ese pernil ahí. Ahora lo que falta es tomarle la temperatura. A ver si ya llegó a las 205. Así que vamos a chequearlo aquí, mira. En ese lado marcó las 208. Y acá también. Así que eso ya está. Vamos a dejarlo una horita que repose para ver si nos graduamos. Y chequeate eso. Vamos a ver. Ay, ¿sale o no sale?
Salió una parte. Yo veo carne ahí todavía. Vamos a ver. Vamos a ver. Ay, papá. Qué clase de abusador. Chequéate, esa carne está tan tierna. Era. Con las mismas manos yo puedo desmenuzar todo esto aquí. Pero la cuestión es que está caliente todavía y no me quiero quemar. Así que preferí usar 2 tenedores y para afuera. Sostuvo 1 hora a fuego directo, 3 horitas en la bandeja, un total de 4 horas. Y chequéate cómo está esa carne. Tacho brutal. Ahora vamos a añadir aquí unos garbanzos. Y este es a tu gusto, ¿sabes? Yo lo estoy echando aquí a mi gusto. Si echas un poquito de ese líquido del garbanzo, eso no es ningún problema. Y continuamos ahora con las aceitunas. Y yo lo que hice fue que las piqué en 4 pedazos. Y le vamos a echar un poquito aquí a mi gusto. ¿Y qué más le falta a esto? ¿Las pasas también? No, ahí sí que no voy. Ahí si te gustan, tú se las echas. Pero yo no le eché pasas. Y ahora es que le echamos nuestro pulled pork a la masa de pastel. Y mi gente, como ustedes pueden ver, tú tienes una bandeja de carne ahí de pernil. No me vengas a hacer unos pasteles ciegos, ¿sabes? Métele ahí carne, olvídate. Eso tiene que quedar bien heavy. Aquí es donde combinamos lo tradicional boricua con el barbecue. Y mírate eso. Mírate cómo se supone que estos pasteles queden, mira, rellenitos de carne. Así es que me gustan. Después le vamos a poner nuestros pimientos rostizados. Quedaron hasta mejores que los morrones. Y una vez que haces eso, es que le vas a añadir la segunda capa de masa por encima. Y lo que estoy buscando aquí es solamente añadirle una capa de masa fina por la parte de arriba, suficiente solamente para que cubra esa carne que tiene. No quiero una capa bien gruesa. Y yo pensaba que esta masa no me iba a dar, pero mira, la pude estirar hasta que pude cubrir el pastel completo. Chequéate eso. Y así es como se supone que quede tu pastel. Una vez ya tú terminas, vamos a envolverlo aquí como si fuera un regalito. Y también le voy a estar rociándole un poquito de agua por encima para entonces taparlo aquí con papel de aluminio. Esto va a ir a nuestra parrilla a fuego bajo, 300-350 grados, alrededor de 1 hora en un baño de María. Acuérdate echarle suficiente agua. Y después de 1 hora se supone que ya tu pastel esté listo. Chequéate eso, vamos a ver cómo nos quedó el de nosotros. Si tú ves que tu pastel todavía después de 1 hora no te queda, nada, lo que vas a hacer es que lo vas a tapar y lo vas a meter nuevamente para la parrilla. Y chequéate cómo nos quedó ese pastel. Bien abusador. Ay, papá. Y así es que nos quedó este pastel boricua con pulled pork de cerdo en nuestra parrilla. No, chach. Eso quedó a otro nivel. Bien abusador. Y ahora vamos aquí a picar un pedazo. Vamos a ver si la consistencia por dentro quedó como la que estábamos esperando. Así que vamos allá. No, chach, chequéate eso. Este pedazo está bien pesadito, porque chequéate. Como dicen en inglés, where's the meat, muchacho. Eso tiene carne ahí de vicio, mira. Y el colorcito que le dio el achote, Chequéate, la presentación improvisada con la hojita de guineo, garbancito, mira, por el lado, pimientitos rojos. No, chacho, eso quedó brutal. Así que vamos a probarlo a ver si de verdad nos graduamos en este invento. Vamos allá. Bueno, mi gente, y así es que quedó nuestro pastel a la parrilla. Chequéate eso. Esto es nuestro pulled pork pastel a lo boricua. Así que vamos a probarlo a ver si nos graduamos. Esto tiene, mira para allá esos colorcitos ahí, Ay, papá.
la verdad que sí nos graduamos, ¿eh? Está eso, mira, bien suavecito. Y ese de cerdo, mira, tiene un sabor brutal, bien abusador. Mm, mm, mm. Así que mi gente, dame un like al video, compártelo si aprendiste algo nuevo y te veo en la próxima aquí en Charnecos Barbecue Grill. Y quiero agradecer a mis padres porque fueron los que me ayudaron y me guiaron en este invento. Aquí con mi madre me la posando con el pastel de pulled pork a la parrilla. No, esto quedó a otro nivel. Así que esta es la receta de mami. Espero que les hayan gustado. Dame el like al video y dame el share para que otros también puedan hacer su pastel de pulled pork a la parrilla. Así que los veo en la próxima. Y esto es solamente aquí en Charnecos Barbecue Grill.